Pues nada, en primer lugar, quería darle las gracias por asistir a este webinar sobre el curso de SAP Business One. Como ya saben, mi nombre es Teresa Pestana y soy la encargada de la parte docente del curso. Antes de comenzar, quería indicar algunas pautas que quería seguir un poco en lo que es la presentación. Primero, la duración de la sesión será aproximadamente de entre 1 hora y media a 2 horas. Empezamos a las 10, bueno, con el retraso que llevamos, terminaremos sobre las 12. Si les parece, para no interrumpir la presentación, lo que voy a hacer es la vamos a dividir en 4 partes, igual que hicimos en la primera sesión. Una primera parte donde haremos un repaso de la parte de introducción de SAP Business One y también veremos cómo trabajar en el entorno de SAP. Una segunda parte donde veremos una introducción de cómo se gestionan las compras y las ventas en SAP Business One. Una tercera donde veremos una introducción de a la parte contable de SAP. Y una cuarta donde veremos la gestión de cobros y pagos y la creación de documentos partiendo de otros ya creados. Si quieren, para poder participar todos, la vamos a plantear, igual que hicimos la primera sesión, haremos una tanda explicativa, pues más o menos de entre 20 y 25 minutos de cada una de las partes. Terminada esta sesión, pues haremos una pausa y plantearemos las dudas que les puedan surgir, las que les surjan a partir de la presentación de hoy o las que tengan ya detectadas a lo largo de lo que han estado realizando el curso. Si al realizar esta presentación de esta forma, los que tengan micro, por favor, les rogaría que los mantuviesen en silencio, básicamente un poco para no interferir en la presentación. Y si les parece, pues comenzamos. Para la primera parte, les había comentado que íbamos a ver un poco cómo trabajar en SAP. Todos los que han estado viendo ya el curso, pues hemos visto dentro de los diferentes módulos cómo iniciar la sesión en SAP. Y una vez que iniciamos la sesión, pues nos encontramos con un menú donde tenemos los diferentes módulos de los que se compone SAP Business One. Estos módulos, no en todas las empresas se utilizan todos los módulos, depende de la actividad de cada una de las empresas, pues se utilizarán unos u otros, y no todos los usuarios que trabajan dentro de una misma aplicación pueden trabajar con todos los módulos. Lógicamente, las personas que se dedican a la parte logística, pues básicamente no tocan la parte financiera o viceversa. El departamento de administración y contabilidad, pues a lo mejor no hace documentos de ventas ni de compra. El acceso a estos módulos, cuando nosotros adquirimos lo que es el producto de SAP, que como saben es un producto alemán, este producto viene con todos los módulos que están disponibles a nivel estándar. Estos módulos tienen una serie de funcionalidades, están validadas ya por los diferentes países donde se implanta este sistema y que llevan ya pues muchísimos años trabajando con él. Y aparte de los módulos que trae el sistema de forma estándar, también nosotros podemos ampliar las funcionalidades del producto a través de lo que se llaman add-on, es decir, esa programación que nosotros podemos realizar en cualquier lenguaje que esté permitido y que sea compatible con la integración con SAP, e integrarlo dentro de los módulos de una forma que parece que forma parte del estándar. Evidentemente, cuando nosotros adquirimos el producto, previamente pues hemos detectado cuáles son las necesidades que tenemos en nuestra empresa y que no cubre las funcionalidades del estándar, y esas ampliaciones pues a través de desarrolladores externos que sean pues la empresa que se dedica que va a hacer la implantación en nuestra empresa, o bien con desarrolladores internos que podamos tener nosotros informáticos dentro de nuestra empresa, pues podemos hacer esas ampliaciones. Aparte de esas ampliaciones que son un poco más técnicas, que se tienen que desarrollar a través de programación, también nosotros podemos como usuarios ampliar algunas funcionalidades dentro de lo que es el propio sistema sin tener que tener conocimientos previos de programación. Después veremos algún ejemplo. Una vez que nosotros entramos y vemos los diferentes módulos, pues aquí vemos que está estructurado en un menú principal y una serie de barras que nos van a ayudar a movernos y a trabajar dentro del propio sistema.
Casi todas las funcionalidades que tenemos aquí en el menú también las podemos encontrar desde la barra que tenemos aquí en la parte superior. Aquí hay muchas de las acciones que nosotros vamos a realizar dentro de los documentos, dentro de las transacciones, y que o bien las podemos desarrollar con las teclas de acceso rápido, como pueden ser el control P o el control Q, o directamente desde la transacción o desde cualquiera de estos módulos que tenemos aquí en esta barra. También tenemos la barra de herramientas que nos permite trabajar en función del módulo que tengamos abierto. Vamos a tener disponibles, activos, una serie de funcionalidades u otras. Y finalmente, pues la barra de estado, que en la parte inferior nos va a indicar cómo se ha realizado cualquier transacción u operación que nosotros estemos realizando. Dentro de la barra de herramientas también tenemos un menú de ayuda. Este menú de ayuda nosotros lo podemos activar desde el menú principal, es decir, desde aquí al abrir el menú lo que nos vamos a encontrar es con una ayuda global de todo lo que es el producto. A la parte izquierda encontraremos todos los diferentes módulos y podemos ir navegando para ir accediendo a la ayuda en función de lo que necesitemos buscar. También cuando nosotros tenemos abierto, por ejemplo, un documento y accedemos a la ayuda ya específicamente nos va a acceder a la transacción que tenemos abierto, e incluso en muchos casos nos podemos encontrar con que hay campos que con el botón derecho nosotros podemos acceder a la ayuda específica de ese campo, ¿vale? Esta ayuda forma parte de la ayuda global, por lo tanto podemos hacerlo a nivel individual, a nivel un poquito mayor, a nivel de un módulo o de una transacción que estemos aplicando, o a nivel global si no tenemos ninguna transacción abierta. Los menús, como ya saben, pues están estructurados de una forma más o menos en que agrupa las transacciones que normalmente se utilizan en cada uno de los departamentos o de la operativa que se va a realizar dentro de la empresa. El módulo de gestión es el módulo de parametrización. Aquí nosotros vamos a definir cómo vamos a trabajar con SAP. Cuando nosotros adquirimos el producto, en función de la localización, es decir, del país en el que nos encontremos, nosotros tenemos que instalar el producto según la normativa de cada país. SAP nos permite hacer esta instalación en función de la localización. Por ejemplo, no es lo mismo los documentos fiscales que nos piden en España que los que nos piden, por ejemplo, pues en Chile o en Colombia o en Suiza. Son diferentes. Pues en función de esa localización, nosotros ya cuando instalamos el producto, ya hay muchas transacciones, mucha normativa que ya está aplicada y está regulada según cada país. Independientemente de eso, nosotros también podemos hacer configuraciones. SAP es un sistema que es multidioma, podemos trabajar en varios idiomas. Es multialmacén, podemos tener varios almacenes en nuestra empresa. Es multiusuario, podemos tener varias conexiones al mismo tiempo. Y es un sistema que nos permite pues gestionar básicamente toda la funcionalidad que requiere una empresa. Dentro del módulo de gestión, como les comentaba, tenemos que definir la parametrización, es decir, esa configuración previa con la que nosotros vamos a determinar cómo vamos a operar en la empresa. Por ejemplo, vamos a definir el logo que vamos a tener a nivel de fondo del escritorio, vamos a definir con cuántos decimales vamos a trabajar dentro de los diferentes documentos, definimos el idioma en el que vamos a trabajar, definimos las cuentas contables donde queremos que actúe cada una de las transacciones a la hora de nosotros realizar una operación. Toda esa configuración que se hace previo al arranque de un sistema, pues se tiene que determinar en la fase de análisis. Es decir, cuando nosotros vamos a instalar un producto, primero analizamos las necesidades que tiene la empresa y en función de esas necesidades pues se va haciendo la configuración de la parametrización. Una vez que nosotros tenemos definida esa parametrización, hay algunas parametrizaciones que a posteriori podemos modificar, como puede ser el idioma, o puede ser la fuente con la que vamos a trabajar y demás. Y hay otras parametrizaciones que una vez que hagamos transacciones en el sistema ya no las podemos modificar. Por eso es muy importante dentro de un proyecto de implantación, cuando vamos a implantar el sistema SAP, conocer las necesidades que tiene la empresa para poder gestionar esa parametrización correctamente.
El resto de módulos, pues, como indica el nombre, pues hacen referencia a las transacciones más o menos que agrupa cada una dentro de sus funcionalidades. En finanzas, pues aquí aglutinamos todas las transacciones que hacen referencia a la parte contable. Oportunidades, pues sirve un poco para la parte de CRM, esa gestión con los clientes, donde nosotros podemos gestionar nuestras oportunidades para conseguir proyectos o ventas o dependiendo de la actividad a la que se dedique nuestra empresa. El módulo de ventas, donde recogemos pues todas las transacciones que hacen referencia a las ventas, desde la oferta que le hacemos a nuestros clientes hasta la gestión de la factura, la creación de la factura. En el de compras, igual que en el de ventas, pues aquí agrupamos todas las transacciones de los módulos de la operativa, de las operaciones de compra. En el módulo de interlocutores comerciales, aquí lo que vamos a determinar son esas personas o entidades con las que nosotros vamos a tener relación, ya sean acreedores, proveedores, clientes o deudores. En la gestión de bancos hay un módulo específico solamente para la gestión de cobros y pagos. El módulo de inventario, pues desde aquí es donde creamos esos artículos con los que va a trabajar nuestra empresa y aparte de eso, pues asignamos una serie de funcionalidades también a nivel logístico, como pueden ser pues las entradas directas al almacén o los traslados entre diferentes almacenes de nuestra empresa, así como las listas de precios que a posteriori vincularemos a nuestros clientes o a nuestros proveedores para que a la hora de hacer un documento esos precios se carguen directamente en los documentos y no tengamos que estar buscando esa información pues en archivos, en papeles o en la cabeza de los usuarios. El módulo de producción que lo utilizan básicamente las empresas que se dedican a lo que es la fabricación. El módulo de planificación de necesidades nos permite gestionar ese aprovisionamiento que necesita nuestra empresa, bien por compras o bien por fabricación, para no quedarnos sin stock suficiente. El módulo de servicio nos sirve para agrupar esos contratos cuando nuestra empresa se dedica no a vender mercancías, sino a proporcionar servicios a otras empresas. Desde este módulo nosotros podemos crear ese contrato y hacer un seguimiento del contrato que tenemos con el cliente. El módulo de recursos humanos básicamente es un módulo simplemente de repositorio de información, donde recogemos los datos de nuestros empleados. Podemos recoger pues la nómina, el importe que le vamos a pagar, las vacaciones que ha tenido, los datos personales a nivel pues de DNI, de cualquier carnet de manipulador, etcétera que pudiese tener. Toda esa información la recopilamos aquí. Desde el módulo estándar de SAP no existe la opción de generar la parte de nómina. Para eso ya hay muchos partners que han desarrollado add-ons, son específicos y que gestionan todo lo que sería la operativa de la creación de las nóminas y de todo lo que ello conlleva. Al igual que el módulo de informes, pues aquí lo que recogemos es todas las transacciones que hemos estado viendo, los informes que tenemos dentro de cada uno de los módulos, pues aquí los tenemos agrupados. Habíamos visto, y también bueno, lo han visto sobre todo en los primeros temas del curso, donde nosotros hablábamos de los datos maestros. Los datos maestros dentro de SAP son ese dato que creamos de una forma única, bien sea ese interlocutor comercial o bien sea un artículo. El dato maestro lo que nos permite es crearlo una única vez y luego poderlo utilizar en todos los diferentes módulos del sistema. Por lo tanto, evitamos la duplicidad de información cuando nuestras empresas pues a lo mejor trabajan con sistemas diferentes para las compras y ventas que para la parte de inventario o que lleva la parte financiera en un módulo independiente. Imaginemos, por ejemplo, las empresas que tienen un módulo de contabilidad independiente al módulo de facturación, pues evidentemente una vez que hacemos una factura en el módulo de venta, tenemos que transcribir esa información en la parte financiera para luego poder gestionar todo el cobro y demás procesos vinculados. Dentro de SAP nosotros podemos crear ese dato maestro y utilizarlo en todas las transacciones. Cuando nosotros abrimos los datos maestros de un interlocutor comercial, pues este formulario simplemente va a contener información relevante a esos clientes o proveedores con los que nosotros vamos a trabajar.
En la parte superior, en la barra de herramientas, podemos ver que se van activando diferentes funcionalidades a medida que yo voy trabajando con los diferentes módulos, transacciones o ventanas dentro de SAP. En el caso de los datos maestros o de los documentos, nosotros podemos utilizar estas flechas para navegar. Son flechas que nos permiten ir a los registros, al primero, al último. ¿No se oye? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Quién no me escucha? ¿Sonia, me oye? ¿Sí? ¿Sigo? No. Sube el micro. ¿Me oye ahora? ¿Sí? Vale. Les está comentando, los datos maestros, nosotros podemos navegar a los diferentes datos que tengamos creados utilizando esta flecha. Todos los formularios de datos maestros, tanto de interlocutores como los datos maestros de artículos, los utilizamos el mismo formulario tanto para crear como para modificar, como para anular, en el caso que podamos anular un dato maestro, utilizamos el mismo formulario. Siempre tenemos que tener en cuenta en qué estado se encuentra ese formulario. Cuando nosotros abrimos un formulario directamente de dato maestro, el formulario se abre en modo buscar. Lo sabemos porque tenemos el botón buscar aquí en la parte inferior y porque el formulario aparece con un color más amarillo. Si nosotros queremos crear un nuevo dato maestro, pues tenemos que utilizar estos iconos que están en la barra de herramientas, donde pulsando en el icono de añadir, el formulario, si ven, cambia el botón añadir y los campos aparecen en un color más blanco. Los datos maestros no se pueden eliminar del sistema una vez creados si ya hemos realizado alguna transacción con ellos. Porque, evidentemente, si nosotros tenemos una factura con un cliente y de pronto eliminamos el cliente, esa factura quedaría desvinculado a lo que es el cuerpo de la factura con el cliente al que corresponda. Por lo tanto, SAP no permite eliminar datos maestros si lo hemos utilizado en alguna transacción. En el caso de que nosotros no nos interese ya trabajar más con ese interlocutor o con ese dato maestro, tenemos la opción de inactivarlo, ¿vale? Esta opción lo que nos permite es inactivarlo por un periodo determinado o inactivarlo en diferentes periodos. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros hay unos determinados clientes a los que solo les vendemos en las campañas de verano. Y no queremos que nuestros empleados, por error, utilicen ese cliente en ningún documento fuera de los meses de julio, agosto y septiembre, por ejemplo. Pues nosotros aquí podríamos ponerle en qué meses estaría activo y en qué meses estaría inactivo. Una vez que nosotros creamos un dato maestro, si navegamos, por ejemplo, al primer dato maestro, veremos que empezamos a trabajar con él y automáticamente el campo de código se queda inactivo. Esto es un dato que nosotros no podemos modificar una vez que hayamos hecho una transacción dentro del sistema. En la parte alta de los datos maestros aparece información relevante como puede ser el nombre del interlocutor, el tipo de interlocutor que es, el grupo al que pertenece. Con este grupo nosotros lo que podemos hacer es clasificar a los interlocutores para luego poder extraer información agrupada. Toda esta configuración se puede realizar previa al arranque, es decir, antes de nosotros crear nuestras bases de datos, pues hacemos la clasificación y ya los ponemos en la base de datos con la clasificación que corresponda, o a posteriori. Esta clasificación se puede modificar aunque hayamos hecho transacciones con este cliente. También aparece aquí en la parte superior el saldo
que tiene ese cliente a nivel de deuda que tiene con nosotros en factura, deuda que tiene con nosotros en albaranes de entrega de mercancía que nosotros le hemos entregado y saldo que tiene en pedidos, es decir, mercancía que nos ha pedido, pues tiene un importe de, en este caso, de 113,58 euros. A su vez, desde aquí nosotros podemos acceder al detalle que compone cada uno de estos saldos con las flechas de navegación, flechas naranjas de navegación, que nos permiten acceder a más información sobre el campo donde se encuentra dicha flecha. Estas flechas de navegación nos permiten navegar, por ejemplo, al saldo del cliente y a su vez, una vez que tenemos el saldo del cliente, podemos seguir navegando. En este caso, pues por ejemplo, al asiento que ha generado ese movimiento. La navegación no tiene límites, es decir, nosotros podemos ir abriendo ventanas y seguir navegando en función de las necesidades que tengamos en cada momento. Es multiventana el sistema, por lo tanto, no tenemos que cerrar una ventana para abrir otro. Esto es una ventaja que tienen estos sistemas ERP. Hay muchos sistemas que, bueno, si alguno ha estado trabajando, verá que para poder abrir una transacción tenemos que cerrar las transacciones que tenemos abiertas. Con SAP esto no ocurre. Nosotros podemos tener abiertos unos datos maestros y a su vez irnos y abrir un documento de entrega, dejarlo abierto y en compras abrir pues una factura de proveedor. Es decir, no tenemos que estar cerrando las ventanas para poder acceder a otras transacciones. Les comentaba, los formularios pueden estar en modo añadir, cuando nosotros pulsamos el icono de añadir, o en modo buscar. Para buscar dentro de un formulario siempre lo podemos hacer por cualquiera de los campos que aparecen aquí visibles. Podemos utilizar los caracteres de asterisco como comodines. Por ejemplo, si yo no sé parte del nombre del interlocutor, puedo utilizar los asteriscos para buscarlo. En este caso, pues me han mostrado todo lo que tiene antes y después el string nick, en este caso nick de Nicolás, y me ha mostrado este también porque tiene aquí nicks. En función de esto, pues yo puedo seleccionar uno u otro y veo la información. Aquí en las pestañas que aparecen agrupadas información de ese interlocutor, pues a nivel general, teléfonos y demás, datos de página web, las personas de contacto que tiene ese interlocutor, las diferentes direcciones. Por un lado tenemos la dirección de factura, que es la dirección a la que tenemos que enviarle la factura para el cobro, y por otro lado SAP nos permite tener las direcciones de enviar o de direcciones de destinatario. ¿Esto para qué sirve? Pues para nosotros especificar, imaginemos un cliente que tiene varios negocios en diferentes direcciones, nosotros podemos especificar aquí las diferentes direcciones que tiene ese cliente y a la hora de gestionar un documento indicamos en cada documento a qué dirección tenemos que entregar esa mercancía. En las condiciones de pago, previamente nosotros habremos definido también las diferentes condiciones de pago que tiene la empresa habitualmente con sus clientes o que tiene la empresa con sus proveedores, y en la ficha de los datos maestros nosotros podemos asociarle esa condición de pago que ya tenemos previamente pactada, con el objetivo de no tener que estar recordando cada vez que hagamos un documento qué fecha de vencimiento tiene que llevar ese documento, sino que directamente el sistema nos calcule la fecha de vencimiento en función de esa condición de pago. También le podemos vincular la lista de precios, con lo cual automáticamente en función de esta lista de precios que tenemos asignada aquí, el artículo que estemos utilizando y el interlocutor, pues nos mostrará un precio en los documentos de compra o de venta en su caso. Para los clientes pues pondremos las listas de precios que tenemos asignadas para ventas y en compras las que tengamos asignadas para compras. Podemos crear tantas listas de precios como nos hagan falta. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros para las compras con cada uno de nuestros proveedores vamos a tener un precio. Pues tendremos una lista de precios para cada proveedor. Si nuestra empresa se dedica la mercancía que compra, solo compra mercancía a un proveedor único, imaginemos algo que sea empresas muy especializadas, pues podemos crear una única lista de precios con todos los precios de compra.
Y para las ventas, pues hacemos lo mismo. Podemos crear tantas listas de precios de venta como necesitemos. Imaginemos, por ejemplo, que nos dedicamos a la distribución y nosotros queremos tener 3 precios. El precio normal, que es el precio que vendemos a la calle de forma normal. Un precio especial para clientes que nos compran una determinada volumen anual. Y un precio súper especial para clientes VIP. Pues nosotros podemos crear esas 3 listas de precios y en función del tipo de cliente que sea, pues le vinculamos la tarifa de precio que nosotros consideremos y en función de eso, pues cada vez que hagamos un documento, el precio se arrastrará a esos documentos. También desde aquí podemos especificar cómo vamos a cobrar o vamos a pagar a ese interlocutor comercial. También vamos a determinar cómo va a funcionar a nivel de cuenta. Por ejemplo, los clientes, por aquí le pondremos la cuenta 430. A nivel, este es un cliente, por ejemplo, que trabaja, un cliente normal de moneda española, o sea, de moneda europea. Trabajamos con la cuenta 430. En caso que trabajemos con clientes del grupo o demás, pues todo eso lo podemos ir configurando aquí. A nivel de impuestos también podemos determinar si ese interlocutor es obligado gestionar el impuesto en los documentos o no. En el caso de las compras, por ejemplo, cuando nosotros hacemos importaciones, no pagamos el impuesto en la factura al proveedor, sino que se lo pagamos en aduana. Pues nosotros aquí es donde determinamos si ese interlocutor está exento o es obligatorio la gestión de los impuestos en los documentos. A nivel de propiedades, aquí determinamos cómo vamos a clasificar estos interlocutores. Esto al final son 64 características que nos permiten normalizar información para obtener a posteriori informes. A nivel de comentarios, pues esto es texto libre. Y anexos. Los anexos nos permiten vincular rutas con diferentes documentos. Podemos poner aquí, por ejemplo, imaginemos que con este interlocutor comercial hemos pactado una lista de precios y él nos la ha firmado aceptando las condiciones. Podemos escanearla y adjuntarla aquí. En el caso que tengamos algún problema con este cliente porque un precio no le parece correcto, pues nosotros directamente desde la ficha de datos del dato maestro accedemos a ese escaneado del archivo y se lo podemos enviar por correo. En cuanto a los datos maestros de artículos, tiene una estructura similar. Aquí pues simplemente tenemos en la parte superior el nombre y el código del artículo. También podemos agrupar los artículos por diferentes categorías. Y lo mismo, tenemos una ficha general, unos datos que afectan cuando ese artículo lo compramos, pues a nivel de impuesto que lleva, de agrupación de unidades de medida, el proveedor por defecto al que siempre le compramos. Para las ventas exactamente lo mismo, a nivel pues el impuesto que lleva ese artículo cuando lo vendemos, las unidades, la estructura de unidades, cómo vendemos ese artículo. A nivel de datos de inventario, aquí recogemos los diferentes almacenes con los que trabaja nuestra empresa. Nosotros creamos estos almacenes y luego en función de los documentos cuando vayamos comprando o vendiendo, pues vamos especificando de qué almacén los vamos comprando o a qué almacén los vamos vendiendo. También desde la versión 9 podemos gestionar las ubicaciones dentro de los propios almacenes. SAP, a medida que ha sacado el producto con unas funcionalidades básicas y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues ha ido evolucionando el producto. Eso SAP lo va cambiando con diferentes versiones. Ahora mismo SAP ha sacado la última versión, que es la versión 9. La estructura, la visualización es similar. La pantalla a lo mejor cambian el color de un gris a un azul. Los campos pues se amplían funcionalidades que a lo mejor en las versiones anteriores no aparecían. Y en la versión 9, que es la última versión que se acaba de liberar hace muy poquito, tenemos la gestión de ubicaciones, que no existía en las versiones anteriores. Esto permite gestionar en los almacenes no solo las unidades que tenemos de stock, sino también dónde las tenemos ubicadas. También podemos gestionar los códigos de barra, incluso los diferentes códigos de barra para los diferentes empaquetados que pueda tener ese producto. A nivel de planificación, pues esto sirve para la gestión del MRP, es decir, de esa funcionalidad para poder nosotros aprovisionarnos sin tener roturas de stock.
En propiedades, lo mismo, una clasificación de 64 propiedades para normalizar información. Comentarios, texto libre, y anexos, lo mismo que en los interlocutores, podemos anexar ahí pues cualquier fichero que nos interese tener. A nivel de documentos, pues también la estructura de los documentos, tanto de compras como de ventas, es similar. Todos tienen la misma estructura, tienen un encabezado donde se gestiona la parte común del documento. Pues en este caso, si es un documento de ventas, pues tendremos el cliente con el nombre del cliente, la fecha contable en la que se registra ese documento, una serie de fechas que nos permiten, en función del documento, pues gestionar, por ejemplo, en los albaranes, cuándo tenemos que entregar esa mercancía. Un cuerpo que está compuesto pues por las diferentes líneas de artículos o de servicios que nosotros prestemos o vendamos a nuestro cliente, donde podemos pues especificar el nombre del artículo, el código, la cantidad, el precio que tiene, el diferente descuento, etcétera. También especificamos el almacén de dónde vamos a entregar esa mercancía. En el caso de que nosotros tengamos un formulario abierto, en este caso tengo el documento de entrega, yo estoy visualizando que no estoy viendo el almacén, podemos utilizar la parametrización de formulario, que está icono que está en la barra de herramientas, que nos muestra en este campo todos los campos que serían posible mostrar dentro del documento de Albarán. Como ven, son un montón de campos, donde nosotros simplemente nos van a aparecer visibles los que tengamos aquí activados como visibles. Por ejemplo, si nosotros vemos, pues aquí tenemos el número de artículo, que es el primer campo. El segundo campo es el número de catálogo de interlocutor, y así, ¿vale? De manera que si a nosotros nos falta algún campo, por ejemplo el código de barra, lo podemos activar. Esto nos va a permitir que se añada visualmente este campo dentro del formulario. Y también, por ejemplo, podemos mostrar el almacén. Simplemente cuando nosotros cerremos, lo que hemos hecho es, pues hemos añadido el campo del código de barra y hemos añadido el campo del almacén al que está vinculado cada una de las líneas de este documento. Dentro de los circuitos de compras y ventas, que los vimos en el primer webinar y que bueno, vamos a repasarlos muy rápidamente, pues aquí podemos generar diferentes documentos, desde la solicitud de un pedido que nos puede hacer un cliente, a la oferta que le hagamos, al pedido que finalmente nos termine haciendo. Ese pedido se transforma en una entrega de mercancía posterior que nosotros tenemos que realizar y finalmente en una factura. En SAP, esto insisto mucho, es imprescindible realizar el documento de factura para poder cobrar y pagar. Si nosotros vendemos a un cliente y solamente hacemos un pedido, o solamente hacemos en SAP un documento de entrega, un albarán, no podremos gestionar el cobro de ese envío de mercancía, porque en SAP es imprescindible que para la gestión de cobros y la gestión de pago tengamos creado el documento de factura. Dentro del menú principal teníamos el menú de módulos, que es donde tenemos pues todas las diferentes transacciones que tenemos dentro del sistema. Tenemos el menú arrastrar y vincular, que nos permite hacer consultas rápidas de información de los datos que tenemos ya introducidos en el sistema. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un artículo y queremos saber los documentos de pedidos de venta que hemos realizado ese artículo. Pues simplemente con mostrar el artículo, es decir, tener la ficha del artículo abierto, nos vamos al menú arrastrar y vincular, nos vamos a venta y yo quiero saber los pedidos de venta que tengo. Pues simplemente pulsando el campo, ven que me arrastro el recuadro del código y lo suelto sobre pedidos de cliente. ¿Vale? Automáticamente se me abre una ventana con todos los pedidos que se han realizado de este artículo. ¿Vale? Podría hacer lo mismo con interlocutores comerciales. Si nosotros, por ejemplo, yo quiero saber todos los pedidos que le hemos hecho a Nicolás Vega, buscamos a Nicolás y una vez que tengo el dato maestro ya mostrado, pues me voy al menú arrastrar y vincular y ya hacemos lo mismo. Cogemos el código en este caso de este cliente y lo soltamos sobre pedido. En este caso tendré
todos los pedidos que le hemos hecho a Nicolás Vega. En caso de que esta información nos interese filtrarla pues por fecha o por el estatus del documento o por un importe mayor o menor a una cantidad, pues para eso podemos utilizar este embudo donde podemos hacer filtros, ¿vale? Donde pues la fecha contable sea igual a una fecha determinada o sea mayor que una fecha determinada, ¿vale? Y con esto podemos generar filtros sobre este informe que ya hemos realizado. A su vez, estos informes y casi todas las transacciones de SAP, tanto los documentos como los propios listados o informes, los podemos exportar a Excel, ¿vale? Aquí en la parte superior, en la barra de herramientas, vemos que aparece el icono de Excel y simplemente pulsando sobre ese icono, automáticamente el sistema ya nos va a guardar esa información que nosotros hemos visualizado en el informe en un documento Word. Perdón, Excel. También lo podríamos hacer en función del tipo de documento que sea, exportarlo a Word o a PDF. Por ejemplo, si nosotros abrimos en lugar de un dato maestro, tenemos una factura, aquí me va a permitir exportarlo a Word o a PDF. Luego con el Excel podemos trabajar exactamente igual que si hubiésemos nosotros generado la consulta y lo hubiésemos copiado ahí en el Excel. Sin ningún problema podemos filtrar, podemos quitar, podemos añadir campos, podemos operar, etcétera. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo sobre esta parte? ¿No? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Vale, perfecto. Que como nadie contestaba pensé que no me estaba hablando yo aquí sola. Sí, dime Jorge. Jorge, ¿no tienes micro? Vale, dime. Sí. Si queremos vender un producto con un porcentaje de descuento, nosotros podemos hacer dos cosas. Por un lado, cuando nosotros marcamos el precio del artículo, ya le especificamos un descuento que lleve ese artículo dentro del módulo de inventario en las listas de precios. Aparte de la lista de precio normal que nosotros aplicamos, donde decimos, por ejemplo, que el precio de venta, que es la tarifa que aplicamos para venta, pues el precio de un determinado artículo, a ver si tengo algo por aquí, por ejemplo, este artículo se va a vender con este precio, nosotros podemos aplicar descuentos. ¿Cómo aplicamos los descuentos? Pues los descuentos se pueden aplicar de varias maneras. Los podemos aplicar a una lista de precios, es decir, a una lista de precios determinada, nosotros le podemos aplicar un descuento global, es decir, esa lista de precios en un periodo de tiempo determinado, pues para este artículo, por ejemplo, lista de precio de venta, para este artículo, por ejemplo, desde el 1 del 1 del 2013 al 31 del 12 del 2013 va a tener un 4% de descuento, ¿vale? Y a partir del 1 del 1 del 2014 hasta el 31 del 12 del 2014, pues no va a tener ningún tipo de descuento. No solo eso, sino que aparte de ese descuento que nosotros aplicamos dentro de un periodo de cantidad, si nosotros queremos que esto sea indefinido, pues simplemente marcamos esta fecha muy en el futuro. Nosotros podemos marcar, aparte de este descuento que especificamos para un periodo determinado, también podemos decirle que en función de la cantidad ese descuento sea mayor. Por ejemplo, si en ese periodo además nos compra 5 unidades, pues aplicamos un 4. Pero si me compras más de 20 unidades, aplicamos un 8%. Y si me compras más de 40 unidades, pues aplicamos un 10%. Entonces, en función de todas estas combinaciones, nosotros cuando vayamos a hacer un documento y dependiendo del rango de fechas en el que estemos, todos los artículos que estén afectados por esta lista de precios, se les va a aplicar ese descuento.
Otra opción que tenemos es la de precios especiales por interlocutor comercial, porque claro, estamos hablando de una lista de precios, pero imagínense, por ejemplo, que nosotros a un interlocutor comercial determinado, por ejemplo, a Nicolás Vega, le queremos aplicar un descuento específico, ¿vale? Ya no es una lista de precios, sino a un interlocutor. Entonces, a este interlocutor comercial, para esta lista de precios, que es la que él tiene asignada, pues va a tener un 3% de descuento, ¿vale? Para este artículo. En caso de que fuese para todo, nosotros podemos aplicar un descuento a nivel global que se nos arrastraría a todas las líneas y a todos los artículos. Esto es el caso en que hay varios artículos que tienen un descuento y otros artículos que tienen un descuento diferente. Al igual que antes, a nivel de lista de precios, nosotros podemos aplicar un descuento a la lista de precios. Aquí, a este interlocutor comercial, también le podemos indicar que dentro de un rango de fecha tenga un descuento determinado. Y a su vez, dentro de ese rango de fecha, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos diciendo que desde hoy y hasta que no digamos lo contrario, se va a aplicar un 3%. Pero yo podría decir pues que desde el 20 del 12 al 31 del 12 se aplique un 4%, porque quiero hacer una campaña para Navidades, ¿vale? Entonces, si yo hago un documento para este cliente dentro de la fecha, por ejemplo, para hoy, solamente me va a aplicar un 3%. En caso de que el documento tuviese una fecha que estuviese dentro de este rango, pues va a aplicar un 4%. Y al igual que vimos para las listas de precios, nosotros también podemos determinar que a determinadas cantidades se aplica un descuento diferente, ¿vale? Jorge. Ok. Aparte de eso, estos precios que nosotros estábamos viendo se van a arrastrar de forma automática. Es decir, cuando nosotros hagamos un documento, yo hago un documento de venta, por ejemplo, en este caso para Nicolás Vega, que es el interlocutor que estábamos viendo, y para el artículo ¿vale? Y él automáticamente me ha traído un 3%. Pero yo, si tengo permiso para modificar, es decir, si a mí en la empresa me han dado autorización, yo este descuento lo puedo modificar, ¿vale? En caso de que nosotros trabajemos en una empresa donde esto no se permita, pues este campo no me permitirá hacer este cambio que yo he realizado. Es decir, todos los datos que se arrastran desde la tarifa o desde los descuentos especiales que tenemos para un determinado interlocutor o para una determinada lista de precios, la podremos modificar en función de los permisos que tengamos dentro de la empresa. Los permisos para nosotros hacer modificaciones dentro de los documentos, los datos maestros, se pueden determinar de diferentes maneras. Por un lado, nos van a permitir o a no permitir realizar diferentes operaciones el tipo de licencia que tengamos asignado. Dentro de esa existen varios tipos de licencia. La licencia profesional permite hacer modificaciones a todos los niveles, es decir, podemos actuar en todas las transacciones. Después existe la licencia limitada logística y la licencia limitada financiera, que permiten realizar determinadas o acceder a determinadas funcionalidades dentro del sistema. En función de esa licencia ya vamos a tener limitaciones a la hora de poder movernos dentro del sistema. En caso de que tuviésemos permiso para entrar en una determinada transacción, porque la licencia nos lo permite, también a nivel de permisos específicos por cada una de las transacciones, nosotros podemos delimitar los accesos a cada una de las funcionalidades. Por ejemplo, imaginemos por ejemplo que esto es un usuario donde a nivel general, vamos al nivel de ventas, por ejemplo, en los documentos de entrega tiene autorización total. Pero yo podría decir, a pesar de que este usuario, por su licencia, pudiese hacer documentos de entrega, que yo no le doy autorización. Y le digo, a este usuario le falta autorización para hacer documentos de entrega. Por lo tanto, si él va a intentar hacer un documento de entrega, no le va a dejar realizarlo si yo le he puesto esta autorización. O puedo decir que solo la pueda leer. Por ejemplo, es un supervisor y yo no quiero que manipule ningún documento o ninguna cosa que se haga dentro del sistema por este usuario. Pues simplemente lo ponemos solo lectura. Lo puede ver, pero no lo puede manipular, ¿vale? Y luego, otro nivel para poder bloquear las transacciones es que un usuario puede entrar a la transacción, pero no le dejamos realizar una acción a no ser que esté autorizada por otro usuario. Eso lo que nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de precios, que es un caso bastante típico donde se ponen limitaciones, es decir, vale, si un usuario me modifica el descuento que está predeterminado, necesita la autorización de su jefe, del director del departamento. Entonces se programa en SAP una serie de autorizaciones donde
cuando ese usuario realiza una modificación del descuento en un documento determinado, ese documento no se va a guardar en el sistema hasta que un superior, que también lo indicamos que usuario, realice la aprobación de esa modificación. Bien, ¿aclarado? ¿Seguimos? Vale. A nivel de la parte financiera, todas las funcionalidades contables están recogidas básicamente en dos módulos, que es el módulo de finanzas y el módulo de gestión de banco. En el módulo de finanzas, básicamente lo que se recoge es las funcionalidades básicas contables, como puede ser la creación y modificación del plan de cuenta, la creación, modificación y cancelación de asientos, la creación de transacciones periódicas, esas contabilizaciones que nosotros realizamos de forma rutinaria y que queremos dejarlas registradas para no tener que estar realizando la operación constantemente, y sobre todo que nos avise de que tenemos que realizar ese asiento, por ejemplo, los alquileres. Nosotros sabemos que todos los días 3 tenemos que realizar el asiento del alquiler, o que todos los días 5 tenemos que realizar el pago pues de una comisión que tenemos con un determinado banco. Nosotros podemos programar esas contabilizaciones de manera que el sistema, cuando nosotros nos validamos en el sistema, nos aparece una ventana donde nos indica todos los asientos que están pendientes de contabilizar para ese día. Y en función de si queremos o no, pues ya nosotros actuamos, lo modificamos o lo contabilizamos directamente. Ahora veremos un ejemplo. Y en el módulo de gestión de banco, aquí básicamente lo que se recoge es toda la gestión de cobros y de pagos. Aquí cobros y pagos por cualquiera de los medios de cobro y pago que tengamos definido, así como la parte de la gestión de efectos, cuadernos bancarios, etcétera. Y la funcionalidad que tiene SAP implementada, que es la del extracto bancario, ese Q43 que nosotros nos descargamos, el extracto con todos los movimientos del banco y que podemos conciliar con nuestra contabilidad. A nivel de finanzas, pues el plan de cuentas, este plan de cuentas ya viene predeterminado cuando nosotros implantamos SAP. Automáticamente el sistema nos va a pedir la localización. Si nosotros le decimos que estamos, por ejemplo, en la localización de España, pues automáticamente nos va a traer el modelo del plan de cuenta que esté en vigor en España. SAP, en función de las modificaciones de normativa, siempre está actualizando el producto, es decir, cuando surgió la modificación pues del plan de cuenta, automáticamente SAP programó el sistema para poder hacer esa actualización. La normativa pues de modificación del informe 347 que salió el año pasado, pues todo eso está recogido ya dentro del sistema, la presentación trimestral y demás, y todos los cambios de normativa que ya tenemos, que sabemos que van a ocurrir, como por ejemplo la del fichero SEPA, que va a empezar entra en vigor el 1 de febrero, pues ya SAP lo tiene recogido dentro de su gestión. De manera que un cliente que adquiere el producto sabe que va a estar respaldado por un fabricante que siempre va a tener el producto actualizado a la normativa legal de cada uno de los países. Nosotros desde aquí, desde el plan de cuentas, pues podemos ver la estructura de cuentas que trae ya el sistema por defecto. Cuando nosotros implantamos el producto, podemos decirle que nos coja el plan estándar, que es el plan básico, como si cogiésemos del BOE y nos descargamos el plan y lo transcribimos aquí. Lo trae con 6 dígitos, pero nosotros podemos hacer modificaciones sobre este plan. Es decir, cuando nosotros hacemos la creación del plan de cuentas, le podemos decir que coja el estándar, que en este caso pues crearía este plan que estamos viendo aquí, que es el que trae estándar en la base de datos de demo, o podemos decirle que lo queremos personalizado. En ese caso nosotros, a través de una plantilla de carga, podemos cargar todas las cuentas que tiene, por ejemplo, de un sistema anterior, con más dígitos, o con diferentes cuentas o con diferentes nomenclaturas de cuentas, ¿vale? Siempre manteniendo la estructura que nos exige el plan de cuentas. Cuando nosotros estamos en el plan de cuentas, podemos buscar una cuenta, pues lo mismo que en el resto de formularios, con los iconos de buscar o de añadir. Imaginemos, por ejemplo, que buscamos una cuenta de banco.
la seleccionamos, automáticamente él se va a posicionar en la cuenta que nosotros hemos seleccionado. Aquí en la parte izquierda nos aparece información sobre la cuenta, pues el código, el nombre que lleva, la moneda en la que trabajamos. Nosotros podemos trabajar con diferentes cuentas en diferentes monedas, el sistema es multimoneda. Siempre las contabilizaciones las vamos a realizar en una única moneda, pero podemos, a la hora de visualizar los balances, de hacer los asientos, de gestionar los documentos, trabajarlos en una moneda diferente. Para ello el sistema lo que nos permite es gestionar el tipo de cambio. Nosotros aquí cuando entramos pues en una de las primeras transacciones que nos encontramos es el tipo de cambio. Nosotros aquí podemos especificar para las diferentes monedas, en este caso son las que están creadas de forma estándar, pero podríamos añadir más monedas y podemos especificar el cambio para cada uno de los días. En este caso pues estamos en diciembre del 2013, pero podemos ir modificando el cambio para cada moneda en función del día, del mes y del año. También podemos importar los tipos de cambio, pues si tenemos un sistema externo que nos calcula el cambio, imaginemos por ejemplo todos los días, pues podemos importar ese ficherito directamente aquí a lo que es el sistema. Esto lo que nos va a permitir es que cuando nosotros hagamos un documento, ya automáticamente él va a venir a este cuadro, va a coger el cambio que tenemos asignado para ese día y es el que va a aplicar en el documento. A posteriori, cuando trabajamos con moneda extranjera, si entre el momento en que nosotros realizamos, por ejemplo, una factura, que está con el cambio del día de la creación de la factura, y el pago hay una variación en el cambio, el sistema nos permite realizar un asiento para regularizar esa diferencia de cambio que haya sucedido entre la creación del documento y el pago o el cobro, en caso de que sea un cobro de la factura. Una vez que les comentaba, teníamos la moneda, el nivel al que se encuentra la cuenta, pues en función, por ejemplo, si es un título, pues lo tenemos a diferentes niveles. Este está en un nivel 3, pues este está en un nivel 4 y finalmente la cuenta está en un nivel 5. El saldo de la cuenta, desde aquí nosotros podemos visualizar, al igual que veíamos nosotros en los interlocutores, el saldo que teníamos pendiente con cada interlocutor, pues aquí también podemos ver el saldo que compone cada una de las cuentas que tenemos aquí. Si nosotros navegamos en la flecha, pues aquí vamos a tener una ventana similar a la que teníamos en los interlocutores, donde vemos el detalle que compone ese saldo. ¿Vale? Aquí, bueno, determinamos una serie de parámetros, incluso podríamos asignarlo a un proyecto o una contabilidad de costes. Dentro de SAP también podemos llevar una contabilidad de costes a nivel de detalle más analítico y podemos determinar que una cuenta determinada pues pertenece a un centro de coste determinado. Y también con la cuenta marcada nosotros podemos indicarle a esta cuenta, por ejemplo, que lleve un determinado impuesto o que esté activa o que esté inactiva. Una serie de comentarios, podemos clasificarla dentro de unas determinadas categorías, todo esto para análisis posteriores. Cuando nosotros estamos trabajando con el plan de cuentas, por la transacción de plan de cuentas, nosotros ahí podemos visualizar, vemos las diferentes operaciones que hemos realizado con las cuentas. Podemos también, por la transacción de tratar plan de cuentas, añadir cuentas. Para ello, por ejemplo, imaginemos que voy a la de banco. Y una vez que estamos posicionados en la cuenta, yo puedo añadir cuentas al mismo nivel. Imaginemos, por ejemplo, que quiero una cuenta nueva de banco. Pues simplemente puedo venirme aquí con botón derecho avanzado, añadir cuenta al mismo nivel, con lo cual me va a abrir la transacción aquí. O directamente yo la puedo crear sin asignarla a ninguna transacción y luego decirle aquí dónde va. Pues va dentro del activo, va en el grupo 271, ¿vale? Y va después de la cuenta, pues en este caso de la cuenta que yo especifique. Es decir, no tengo por qué posicionarme en la cuenta para crearla. Es más cómodo si, por ejemplo, en este caso yo voy a crear un banco, pues venir aquí y ya directamente estos campos me los rellena de forma automática, ¿vale? Para que simplemente pondría el número de la cuenta, el nombre de la cuenta y lo añadiría al sistema. Una vez creado una cuenta, esa cuenta no la podemos modificar, no la podemos eliminar siempre que hayamos hecho alguna transacción con ella. Si nosotros creamos una cuenta y no hemos hecho ningún movimiento con esa cuenta, sí la podremos eliminar. No es lo mismo haber hecho un movimiento que tener saldo cero. Es decir, nosotros podemos a lo mejor abrir el plan de cuenta y ver una cuenta que tiene saldo cero, pero que ha tenido movimiento, ¿vale? Por ejemplo, esta cuenta,
F2. Vale, esta cuenta, por ejemplo, ha tenido movimientos. Yo estoy viendo aquí el saldo y tengo una flecha de navegación. Esta cuenta, por ejemplo, transitoria, esta cuenta no ha tenido ningún movimiento. ¿Y por qué lo sé? Porque aquí no aparece ninguna flecha de navegación. Por lo tanto, sé que no ha tenido movimiento. ¿Vale? Esta sí. Vamos a ver si encontramos una que tenga... Ninguna que tenga saldo cero. Podríamos encontrarnos con una cuenta que el saldo fuese cero y que tuviese una flecha de navegación, es decir, que tuviese movimientos esa cuenta. ¿Vale? Solo podremos borrar cuentas de este tipo, es decir, cuentas que no hayan tenido ningún movimiento, ¿vale? Que no tengan aquí una flecha de navegación donde podamos ver que tiene asociado ningún tipo de movimiento. A nivel de asiento, pues la estructura es similar a cualquier programa de contabilidad, consta de una cabecera donde se especifican pues las fechas, los comentarios, etcétera, y un cuerpo donde nosotros determinamos pues las diferentes cuentas y los importes en el deber y en el haber. A su vez pues irá asociado una serie de información, si nos interesase, pues de comentarios, etcétera. Los asientos se pueden generar en SAP de dos maneras: de forma manual, es decir, nosotros venimos aquí, decimos añadir, ponemos la fecha, ponemos las diferentes cuentas y creamos un asiento. O de forma automática, cada vez que nosotros realizamos una operación logística, una factura, un abono o un traslado, cualquier movimiento logístico que requiera de variación de existencia, nos va a generar un asiento de forma automática. De manera que si yo me voy a una factura de venta, por ejemplo, me voy a la pestaña Finanzas y aquí tengo el vínculo con el asiento que ha generado esta factura. Navegamos en la flecha y veo el asiento que ha generado la factura. A su vez, si yo estuviese en el asiento, también podría navegar al documento que originó este asiento. En la parte superior aparece que es de tipo factura y puedo navegar a la factura. Por lo tanto, un financiero que esté en el departamento de contabilidad puede saber cada uno de los asientos, la procedencia, de dónde el origen, de dónde viene el documento, y a su vez una persona que esté en la parte logística pues puede ver el asiento que se genera en contabilidad cuando hace uno de estos documentos. Los asientos que se hacen de forma manual, es decir, esos asientos que nosotros hacemos directamente, son asientos que se pueden eliminar simplemente con botón derecho y la opción cancelar. Yo, por ejemplo, tengo este asiento hecho de forma manual, voy a buscar uno que tenga, y lo puedo cancelar. En cambio, si yo busco un asiento que tenga un origen en un documento que no sea de forma manual, por ejemplo, este procede pues de un cobro, yo no tendré disponible el botón cancelar. Es decir, los documentos de asiento que nosotros hagamos, o los asientos que hagamos de forma manual, los podemos cancelar manualmente. Los asientos que procedan de documentos o transacciones que hemos realizado en otros módulos del sistema, tenemos que cancelarlos anulando esos módulos, esas transacciones o esos documentos que hemos generado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hacemos una factura y nos hemos equivocado, pues tenemos que hacer una compensación de la factura con un abono para cancelar ese asiento. Nunca podremos ir al asiento de la factura, botón derecho y cancelar. Con la parte de finanzas les comentaba lo de las contabilizaciones periódicas. Nosotros aquí podemos determinar unos determinados asientos que se hacen periódicamente. Por ejemplo, este es un alquiler, donde nosotros determinamos con qué frecuencia queremos que este asiento se realice y qué día, en caso por ejemplo de mes, qué día del mes queremos que nos avise el sistema para realizar ese asiento. También podemos darle un fin de validez y podemos decirle a partir de qué día comenzamos a ejecutar esta contabilización periódica. Aparte de mensual, pues esto es uno que simplemente no le determinamos periodicidad. Aún no ejecutado, simplemente se va a ejecutar una vez y es un asiento que yo no quiero olvidarme de realizar el próximo mes y lo meto dentro de una contabilización periódica con el estatus aún no ejecutado, ¿vale? Porque va a ser una única vez la que lo vamos a realizar. Estos asientos, una vez que nosotros abrimos el sistema y llega la fecha en la que se tiene que realizar esa contabilización, nos aparecerá una ventanita donde nosotros podemos
Esta ventanita nos aparecerá cuando entremos al sistema, donde nos indica todos los asientos que están pendientes de contabilizar. El sistema nunca va a realizar un asiento de forma automática, salvo que eso lo hagamos por un desarrollo o algo que nosotros específicamente ya hagamos a través de programación para que eso se realice. El sistema con las contabilizaciones periódicas lo único que nos va a indicar que tenemos que realizar un determinado asiento en una fecha determinada. Nosotros, por ejemplo, cuando nos aparece esta ventana, podemos indicar que solo voy a visualizar o solo voy a contabilizar estos asientos o este y este. Aquí lo podemos ejecutar o los podemos eliminar. En caso de que yo quiera visualizar qué es lo que contiene este asiento, pues simplemente doble clic y accedo. Esta es la contabilización periódica que yo tengo programada. Esto es correcto o no, o quiero hacer modificaciones y lo ejecutamos. Lo marcamos y lo ejecutamos. Es decir, el sistema nunca va a contabilizar de forma automática un asiento sin la supervisión de un usuario. A nivel de la gestión de bancos, tenemos la gestión de cobros y la gestión de pago. En SAP es bastante simple, ayuda el hecho de que funciona básicamente con formularios similares a los que hemos estado viendo, donde tenemos una cabecera donde especificamos, en este caso, pues en un cobro, especificamos un cliente. Una vez que nosotros especificamos el cliente, aquí nos van a aparecer todos los documentos de factura que tenemos pendientes de cobrar a este cliente. Y simplemente nosotros aquí podemos determinar qué factura o facturas vamos a cobrar. Marcamos la factura en función de las facturas que nosotros vayamos marcando, pues aquí se nos va poniendo un importe. Y una vez que marcamos la factura o facturas que nosotros vamos a cobrar, nos vamos a esta bolsita y especificamos cómo vamos a cobrar esa factura. Podemos cobrar por cheque, transferencia, por tarjeta de crédito, efectivo o por efecto, dependiendo de lo que hayamos acordado con cada uno de los clientes. Pues si es por cheque, pues especificamos el importe, aquí ya tendremos una serie de datos que hemos parametrizado previamente. Si es por transferencia, pues simplemente indicamos la cuenta por la que queremos, nos van a hacer el ingreso, la fecha de la transferencia. Por tarjeta de crédito, si por ejemplo nosotros nos dedicásemos a una tienda minorista, donde nuestros clientes nos pueden pagar con la tarjeta de crédito. En efectivo, directamente a la cuenta de efectivo o por efecto. Vamos a hacer este cobro de estas dos facturas por una transferencia. Pues simplemente especificamos la fecha, indicamos aquí el importe, que es la suma de la factura. Y añadimos. Podemos navegar, al igual que en el resto de documentos, al último cobro que hemos realizado, donde solo nos aparecen las dos facturas que hemos seleccionado, y desde aquí podemos acceder al asiento que se ha generado. ¿Vale? Aquí tenemos pues el importe de esas dos facturas que hemos cobrado a este señor. Si nosotros quisiésemos ahora realizar, por ejemplo, imaginemos que en este caso hemos cobrado dos facturas y las hemos cobrado por transferencia. Imagínense, por ejemplo, que las facturas de este cliente no son por transferencia, sino que son por un pagaré o por un recibo domiciliado. Nosotros podemos generar el cobro, en este caso, de una o de varias facturas, por la gestión de efecto. Aquí simplemente el sistema lo que me va a pedir es cómo me va a pagar ese cliente. Lo mismo especificamos pues la fecha de vencimiento que va a tener ese efecto. Copiamos el saldo y añadimos. En este caso, como nosotros hemos generado un efecto, todavía no hemos cobrado a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque el asiento que nosotros hemos generado lo que ha hecho es, ha traspasado el saldo de la cuenta 430 a una cuenta 431, que nosotros previamente ya hemos parametrizado, que son efectos comerciales en cartera. Realmente hemos creado ese documento de recibo que vamos a enviar al banco para que el banco haga la domiciliación o el banco solicite ese dinero a la cuenta del banco de nuestro cliente.
Cuando nosotros realizamos un cobro del tipo transferencia, directamente nosotros hemos cancelado las facturas y lo hemos ingresado en nuestra cuenta. Cuando realizamos los cobros por un efecto, lo que estamos haciendo es traspasando el saldo a la cuenta de efectos, pero el saldo, esa factura sigue estando pendiente en nuestro cliente. Para gestionar los efectos tenemos una transacción directamente específica dentro de la gestión de bancos, que es la gestión de efectos. Aquí nosotros podemos gestionar tanto los efectos de cobros como los efectos de pago. Seleccionamos, aquí nos aparecerán los diferentes vías de cobro de pago que tengamos creadas previamente en el sistema. Y entramos a una gestión de efectos donde simplemente y visualmente a través de unos cajones nosotros podemos ver cómo se encuentra cada uno de estas facturas, en qué estatus se encuentra. Nosotros antes hemos creado el efecto, es decir, hemos dicho que una determinada factura la vamos a cobrar por efecto. Esa factura la tenemos aquí recogida dentro de la gestión de efectos, dentro del cajón de creado. Si me voy a cobros y me voy al último que he creado, es la de 25.647,60, la tengo aquí. Y yo, una vez que tengo creado este efecto, simplemente moviéndolo en los diferentes cajones, por detrás se me van a ir generando los diferentes asientos. Nosotros podemos marcar uno o varios efectos para enviarlos a un banco. Aquí simplemente en la parte inferior nos va a aparecer los diferentes cajones en los que yo puedo mover ese efecto desde este cajón a otro cajón. En este caso, como estoy en el cajón de creado, puedo pasarlo a cancelado, es decir, retrocederlo otra vez a lo que sería la factura para volver a gestionarlo otra vez el cobro, o pasarlo al cajón de presentado, ¿vale? Que es el siguiente cajón. En este caso es el momento en que yo cojo ese efecto y lo voy a llevar al banco para que me realice lo que es el cobro de ese efecto. ¿Vale? Seleccionamos el banco y aquí podemos decirle que es un cobro directo o que es un cobro descontado. Depende de la negociación que nosotros tengamos con nuestro banco, nos anticipará el dinero o simplemente gestionará el cobro directamente con el cliente. Simplemente especificamos la ficha contable, el banco, si es al cobro o al descuento y al cajón que lo queremos pasar. Con esta acción que nosotros estamos realizando ahora, lo que hemos hecho simplemente es, hemos pasado el saldo de ese cliente de la cuenta 431, ¿se acuerdan que era la cuenta de efectos comerciales en cartera? A la cuenta 4312, que es efectos comerciales en gestión de cobro. El saldo del cliente sigue estando todavía pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ese efecto lo tenemos en el cajón de presentado, pero todavía no nos hemos hecho el ingreso en el banco. Todavía no lo tenemos en nuestra cuenta de banco. Una vez que lo hemos presentado al banco, le hemos dicho al banco, toma la lista de todas los cobros que tienes que realizar con las diferentes cuentas, importes, clientes, etcétera. Una vez que el banco nos confirma que nos han pagado esa factura, pues simplemente nos venimos al cajón de presentado, marcamos el efecto que queremos pasar ya a pagado, y aquí lo mismo, podemos pasarlo al cajón anterior si nos hemos equivocado en la fecha, nos hemos equivocado del efecto porque era similar y hemos cogido el que no era. Todo esto puede ocurrir, pues aquí simplemente lo pasamos al cajón anterior o lo pasamos al cajón siguiente, que en este caso es el cajón de pagado. Especificamos la fecha. En caso de que quisiésemos enviar un cuaderno al banco, pues aquí tenemos la posibilidad de generar el fichero, que simplemente lo que hacemos es, pues especificamos una ruta donde queremos guardar el fichero. Le decimos que nos cree el fichero. Y aquí nos genera un ficherito donde nosotros cogemos ese fichero y lo enviamos al banco. Aquí me está dando un error porque no tengo la parametrización para la cuenta de este efecto. Pero bueno, aquí aparecería la lista de efectos para el banco. En esa ruta que yo he especificado tendría guardado el fichero y ese fichero simplemente se lo envío al banco a través de la página del banco para que gestione el cobro de esta remesa. Y una vez que me lo paguen, pues simplemente lo actualizamos y automáticamente el sistema lo que va a hacer es el asiento cancelando esa cuenta 4312,
¿vale? Que teníamos los efectos en gestión de cobro, y nos lo ingresa en la cuenta de banco que teníamos por defecto pues parametrizada dentro de la vía de pago que estamos seleccionando. Estos efectos ahora están en el cajón de pagado, y lo mismo que hemos hecho hasta ahora, estos efectos podemos retrocederlos simplemente pasándolos pues al cajón de anterior, que es el presentado, o un fallido en caso de que, a pesar de haber cobrado el efecto, pues el cliente lo devuelva a posteriori y realmente termina siendo un fallido que conllevará sus importes de gastos y demás, que a posteriori le cobraremos al cliente o no en función de lo que tengamos acordado con él. En cuanto a la gestión de cobro, pues simplemente si hacemos una gestión de cobro de una factura directamente por transferencia, como fue el caso de eso, yo desde aquí puedo cancelar esta transferencia, ¿vale? Es una transferencia que directamente ha hecho un asiento cancelando la cuenta de las facturas de la 430 y me ha hecho el ingreso a la cuenta de banco. Yo aquí puedo decirle cancelar. Me advierte de que esto va a tener, luego no va a ser reversible, y simplemente ahora tengo el cobro que he realizado. Voy a buscarlo en el asiento, ¿vale? Simplemente con signo contrario, es decir, él me ha anulado directamente el cobro que nosotros habíamos realizado. Por lo tanto, yo voy a seguir teniendo ahora disponible la factura 19 y 27 para volver a realizar el cobro. Si nosotros nos vamos otra vez a la gestión de banco y a Nicolás Vega, veremos que estas facturas las tengo disponibles nuevamente para cobrarlas, ¿vale? En cambio, si nosotros accedemos al cobro de la factura que hemos hecho por efecto, ¿vale? Simplemente yo tengo el cobro abierto, igual que fuimos antes la bolsita para seleccionarlo, puedo visualizar cómo lo hemos hecho pulsando en la bolsita. No tengo disponible la opción de cancelar, ¿vale? Como esta operación ha ido por la gestión de efectos, para yo volver a colocar esa factura como disponible tendría que irme a la gestión de efectos y retroceder ese pagaré desde el cajón donde se encuentre, que en este caso pues lo tengo en el cajón de pagado, irlo retrocediendo. En este caso lo pasamos a presentado. De presentado, pues lo pasamos a creado. Your line is now unmuted. Y cuando lo tenemos en el cajón de creado, es este, lo puedo pasar al de cancelado. Con lo cual ahora esta factura ya la vuelvo a tener disponible para la gestión de cobro otra vez. Habitualmente, habíamos cobrado la factura 35. ¿Vale? Tengo otra vez la factura 35 disponible para gestionar otra vez su cobro. Es decir, si las transacciones las tenemos que deshacer en el mismo orden en que hacia adelante, el mismo orden pues hacia atrás. Si hago una transferencia, lo cobro por efectivo o lo cobro por cheque, directamente con el botón derecho cancelar los puedo cancelar. En caso de que haya hecho una gestión de efectos, pues tengo que ir por la transacción de efectos e irlos moviendo de cajón. Nosotros, aparte de lo que hemos visto de cobro de facturas completas, podríamos gestionar los cobros parciales. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que de esta factura 19 tengo el importe total, son 28.536, pero el cliente solamente me va a pagar 1.000 euros. Pues nosotros tenemos la posibilidad, dentro del campo de la factura, de decir que de esta factura solo vamos a cobrar 1.000 euros. Y la gestión es exactamente igual que la que hemos visto antes. Lo puedo hacer por efecto, por efectivo, por transferencia. Vamos a hacerlo por transferencia. Aquí tenemos una factura que era de 28.536, pero solamente hemos cobrado 1.000 euros. Si nosotros vamos otra vez a cobrar a Nicolás Vega, veremos
que de la factura de 28.536, el saldo que hay vencido son 27.536. ¿Por qué? Porque 1.000 euros ya los hemos cobrado. Si nosotros seleccionamos esta factura ahora, solamente nos va a arrastrar el saldo que está abierto, es decir, el saldo vencido y que no hemos pagado. Una vez que nosotros hemos hecho los cobros, hemos hecho los pagos, a través de las transacciones hemos gestionado la parte de efecto, hemos visto que lo hemos hecho para un cliente y para un grupo de facturas, pues de 2 facturas o de una factura. En el caso de que nosotros tengamos una empresa con muchos clientes, con una facturación mucho mayor, podemos utilizar el asistente de pago, es decir, no crear la factura, ese pago, ese cobro de facturas de una en una, sin utilizar un asistente. Imagínense que tuviésemos 5.000 clientes y tuviésemos que hacer pues 5.000 facturas al mes. Sería inviable una persona estar gestionando lo que acabamos de hacer: cobro, buscar el cliente, seleccionar la factura, irnos a la bolsita. De manera que con el asistente nosotros podemos generar esos cobros de una forma masiva. Aquí decimos lo que vamos a generar, si son cobros o pagos, por los diferentes medios de cobro que tengamos. Determinamos, pues, en este caso, el cliente o los clientes que nosotros queremos incluir. En este caso, por ejemplo, Nicolás Vega. Podemos incluirlos todos. Y así indicarles, pues, qué fecha de vencimiento es la que, como queremos priorizar esa selección, la fecha de vencimiento hasta la que nosotros queremos factura. Queremos todas las facturas hasta final del año que viene. ¿Vale? Aquí seleccionamos la vía de pago, que en este caso es transferencia porque es la que habíamos elegido antes. Y aquí, si tuviésemos facturas, en este caso yo no tengo ninguna factura pendiente de pagar por transferencia, nos aparecería la lista de las diferentes facturas. Si todo es ok, le decimos siguiente y esto continúa y nos realiza realmente esta acción. Nos aparecería esto, el cobro creado por el asistente. Este check aparecería activado porque ese cobro ha sido realizado por el asistente. El extracto bancario para las reconciliaciones externas, lo que nos permite en SAP es importar ese saldo de banco que nosotros tenemos para conciliarlo con las partidas contabilizadas en nuestro sistema. Es muy simple, simplemente tenemos que tener activado un add-on que se llama Payment dentro de SAP. Abrimos la transacción, especificamos la cuenta de banco con la que queremos. Aquí nos aparecerá pues las diferentes operaciones que ya tenemos importadas dentro del sistema. Directamente, una vez que hemos descargado nuestro fichero bancario desde la cuenta del banco, podemos importarlo, porque previamente lo hemos guardado en nuestro escritorio o en algún sitio donde nosotros lo recuperamos, el que nos interese. Él nos va a decir qué es lo que va a hacer. Estos son pues 3 movimientos que nos va a añadir. Pues estamos en la línea 49. Decimos que los grabe. Se ha realizado con éxito. Y ahora tenemos pues 52 líneas, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos las partidas aquí, esto debería coincidir con nuestro saldo de banco. Hemos estado importando todas las transacciones del banco, por lo tanto aquí tenemos todos los movimientos que se han producido en el banco. Y a posteriori, nosotros, ¿qué podemos hacer con estas operaciones? Pues reconciliarlas. Vamos a la cuenta que nos interese. Puede ser una cuenta o puede ser un interlocutor comercial. Nos aparecerá un cajón donde a la izquierda tenemos todas las partidas que tenemos contabilizadas en nuestro sistema y a la derecha todas las partidas del extracto bancario que aún no tenemos reconciliadas. Imaginemos, por ejemplo, que queremos reconciliar pues esta partida que tenemos contabilizada con este movimiento del banco, ¿vale? Que es del mismo importe. Pues simplemente con doble clic o seleccionándolo y dándole a esta flechita, pues las vamos moviendo de cajón. Puedo seleccionarla y bajarla, o directamente doble clic y me la baja aquí. Voy a reconciliar un importe que tengo en mi contabilidad con un importe que tengo del extracto bancario. Por lo tanto, yo aquí puedo detectar todas las contabilizaciones que me faltarían por hacer. Imaginemos, por ejemplo, yo esta contabilización no la tengo realizada, pues tengo que averiguar qué es, porque esto lo tengo cargado en el banco, tengo que averiguar qué es lo que es y realizar el apunte contable. Y una vez que tengo seleccionado las partidas que voy a conciliar, pues le digo reconciliar. Automáticamente, si nos vamos al extracto bancario de la cuenta
veremos que habrá una partida que está reconciliada, ¿vale? Que tiene aquí un número de reconciliación, y el resto de partidas aún están por reconciliar. También nos puede ocurrir que a la hora de reconciliar nos encontremos con diferencias mínimas, que nos suele pasar, que la factura está contabilizada por un importe y resulta que el cliente nos paga un importe similar. Yo aquí, por ejemplo, les he puesto un ejemplo donde yo tengo una partida de 2.401 y la voy a conciliar con esta partida de 2.400. Tengo una diferencia de 1 euro. Yo le doy a reconciliar, como él detecta que esta conciliación no está compensada, es decir, que estoy conciliando un apunte contable que yo tengo de 2.401 euros contra un apunte del banco de 2.400, él me permite generar el asiento por la diferencia, ¿vale? Donde yo aquí ya me trae a la cuenta del banco que estoy reconciliando el importe de la diferencia, y en este caso, pues como el cliente me ha pagado menos, pues lo llevo a una cuenta de gasto. Voy a poner una cualquiera, ¿vale? De 1 euro. Con lo cual el sistema ha reconciliado la partida, pero no me ha dejado descompensado. ¿Por qué? Porque yo he compensado ese asiento contable que yo había realizado. Es diferente al apunte que hay en el asiento del banco, por lo tanto yo tengo que cuadrar ese saldo del banco con mi contabilidad. ¿Cómo? Pues a través de esa posibilidad que tengo de hacer ese asiento de forma automática desde la propia conciliación. Esto para muchas personas que se dedican a hacer lo que es la reconciliación, el punteo ese de la reconciliación del banco, pues es una ventaja. Porque si esto lo estuviésemos haciendo de forma manual, pues aparte que estaríamos en un papel punteando nuestra contabilidad con nuestros apuntes de banco, tendríamos que realizar este asiento manualmente, es decir, venir aquí a hacer el asiento con la fecha que corresponda para que nuestra contabilidad coincida con lo que viene del banco, con lo que tenemos en el banco. Dentro del módulo de finanzas, bueno, esto a grosso modo comentarles también que dentro de esa podemos gestionar los activos fijos. Los activos fijos lo que nos permiten es cargar en el sistema pues todo ese inmovilizado que tenemos en la empresa. Es una ficha similar a los datos maestros de artículos, simplemente que añade una pestaña para los activos fijos, donde especificamos pues el coste de adquisición del activo, la amortización normal o amortización acumulada, cuándo comenzamos la amortización, qué vida útil tiene ese activo, qué tipo de amortización vamos a utilizar. Y esto es lo que nos permite realizar esas operaciones de amortización de una forma automática, no de forma manual. Aquí, por ejemplo, la ejecución de amortización, pues nosotros especificamos qué mes vamos a amortizar, y lo que nos va a arrastrar es pues todo lo que vamos a amortizar, y simplemente con ejecutar él automáticamente hace todos los asientos, por lo tanto no tenemos que estar realizando esas operaciones manuales que normalmente pues en muchas empresas se llevan en un Excel y luego se hacen los apuntes manuales. A ver, comentarles. ¿Alguna duda? ¿Quieren comentar algo? Vamos a parar aquí para si quieren interactuar un poquito. ¿Tienen dudas con algo de lo que hemos visto? ¿No? ¿Bien todo? ¿Me escuchan? Vale. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿No? Perfecto. Pues nada, para no... ¿Vale? Comentarles que como algunos todavía no han terminado el curso por diferentes motivos, algunos pues porque están trabajando, otros pues porque no han podido.
vamos a dejar el curso abierto hasta la semana después de todas las fiestas navideñas, que seguramente también los que no han terminado, pues ahora son una fecha un poquito difíciles para estar haciendo el curso, si les parece. Intentaré cerrarlo el día 12 de enero, es decir que todavía tenemos pues 3 semanitas ahí para los que no hayan podido terminarlo. Sé que muchos lo han terminado, las notas que han obtenido son bastante buenas. A partir del 12 de enero yo pasaré a las diferentes entidades o fundaciones el acta de nota para que preparen los certificados. Ya ellos se pondrán en contacto con ustedes para que pasen a recogerlo, o en caso, no sé si alguno pues quiere que se lo envíen por correo. Ya ellos se encargan de lo que es la gestión. Y nada, comentarles que por mi parte ha sido un placer estar formando parte de la parte docente de este curso, que el curso, bueno, ahora mismo estamos con esta edición ahora a final de año. El próximo año volveremos a sacar nuevas ediciones de los cursos y también estamos pensando en ampliar toda nuestra oferta formativa a cursos a lo mejor un poquito más especializados en determinadas áreas. A partir de ahora, cualquier modificación o cualquier cosa que hagamos, yo les mantendré informados, salvo que me digáis lo contrario. Como tengo vuestro correo, pues os iré enviando información actualizada de lo que vamos haciendo, por si alguno estuviese interesado en algún curso. Sí, sí, Sonia, hasta el 12 de enero voy a dejar el curso abierto. Los que lo hayan terminado y quieran realizar algún intento más, pueden hacerlo si quieren subir la nota. Y para los que no hayan podido terminarlo, pues les dejo un poquito más de margen porque algunos me lo han pedido, porque no han podido terminarlo en esta fecha, y porque algunos están haciendo más de un curso al mismo tiempo. Entonces entiendo que al realizar 2 cursos al mismo tiempo pues no han podido terminarlo. Comentarles que quedo a vuestra disposición. De todas formas seguimos en contacto hasta el 12 de enero. Sí, dime. El examen final es de 20 preguntas, también tipo test, con una sola opción válida de respuesta y a la nota más alta. Y tienen 3 intentos en lugar de 2. En lugar de 2 intentos, pues tenéis 3 intentos para este examen. Y es de autoevaluación. O sea, una vez que terminen el examen, pueden ir a la parte de calificaciones y ver la calificación que han obtenido. La calificación global. La calificación aparece de 0 a 100, o sea, el máximo es 100, lo dividen entre 10 y esa es la nota que van a obtener. Si, por ejemplo, tienen 84, pues 8,4. Si tienen 65, es 6,5. Si tienen 100, es 10. Lo que les... ¿Sí? Sí, los impuestos se pueden enviar de forma telemática desde SAP. Puedes enviar el 340 en caso de que tengas que presentarlo. A través del propio módulo pues aparecerá un sitio donde puedes generar el fichero y enviarlo de forma telemática. También el 347, que es obligado también a hacerlo de forma telemática. También cuando emites el informe 347 tienes la posibilidad de generar ese ficherito y luego importarlo en la página de Hacienda sin ningún problema. Los únicos modelos que no se envían telemáticamente son los modelos de impuestos, los trimestrales, 420 y demás. Eso simplemente te da la información para que lo rellenes de forma manual en lo que es el modelo, pues son 3 datos, simplemente las bases y los impuestos. Pero el resto de ficheros sí que los generas desde SAP. Eso forma parte, o tenemos la intención de meterlo en un curso un poquito más avanzado de la parte financiera. En este curso lo que quisimos fue un poco ver la parte de introducción y ver las funcionalidades de SAP. Como tiene tantas funcionalidades, puede ser un curso a lo mejor demasiado intenso, pues iba a suponer un incremento en la parte de costes y demás, y que a lo mejor pues para alguien que quisiese un poco introducirse en SAP, pues hicimos una visión un poquito más genérica y más, pero no tan específica. Hay muchísimas cosas más que ver, evidentemente, como habrán podido constatar, pero
que en un curso pues de un mes o de 75 horas es imposible de verlo con la profundidad que a lo mejor muchos de ustedes necesitan. Pero sí es cierto que nuestra intención es profundizar más en algunos temas, en activos fijos, en la parte de presupuestos, en la parte de modelos, en la parte de balances, cómo modificar y hacer los balances a medida, o sea, toda esa parte pues formará parte de ese otro curso más específico. De todas formas, cualquier duda que tengan, bien de lo que hemos visto o que les surja, no tengan ningún problema en mandarme un correo, yo les atiendo lo antes posible. Correo o lo ponen directamente desde la propia plataforma del curso, que yo en cuanto pueda les atiendo. ¿Alguna duda? Vale, pues nada, muchísimas gracias por participar y por aguantarme aquí 1 hora y media. Disculpen por el retraso del inicio, tenía un problemilla ahí con el micro, no sé lo que pasó. Nada, decirles que lo mismo, que el curso estará abierto hasta el día 12. De todas formas, si el día 12 alguien no ha terminado el curso, no tengan ningún problema, no voy a dejar a nadie fuera del curso así que pueda terminarlo, es decir, lo hablamos personalmente con cada uno en caso de que tuviese alguna justificación para no terminar el curso el día 12. Y nada, quedo a vuestra disposición para lo que necesiten. Cualquier cosa, pues me tienen en el correo. Y a partir de que termine el curso sigo estando disponible, es decir, que no tengan ningún problema dentro de 2 meses. Si quieren hacerme cualquier consulta o contactar conmigo, sigo a vuestra disposición. Y nada, muchísimas gracias.